Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Dios les bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos hermanos, con ustedes su amigo su hermano Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar hoy, aquí por medio de la Escritura, cómo es perseverar hasta el fin para ser salvo. El Señor lo dijo, mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cómo debo perseverar yo? ¿Qué me enseña la Biblia? ¿Cómo debo perseverar? Es decir, permanecer, seguir avanzando en este camino para ser salvo. ¿Qué me enseñará la Escritura? ¿Será que todos, porque todos, mire, todo esto conduce a una misma verdad? La verdad se los digo, todo esto conduce a una misma verdad. Y es que no todo el que lleva una Biblia bajo el brazo se va a salvar, por más que persevere. No todo el que vaya a una iglesia se va a salvar, por más que persevere. No todo el que sea bueno se va a salvar, por más que persevere, ¿no? La verdad es que no. El Señor es tajante, es enfático, diciendo que solamente el que persevere hasta el fin va a ser salvo. La Biblia dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Las cosas, esto se va a acabar. Por allá en la segunda carta de Pedro dice que el cielo que vemos, la tierra que vemos, todos los elementos serán consumidos en fuego, serán desvanecidos, va a desaparecer, para que venga la justicia perdurable de Dios, el cual es cielo nuevo, tierra nueva, ¿sí? Y en ese momento es que nosotros, los que hemos perseverado hasta el fin, entonces vamos a ser salvos. Pablo escribe que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Pero ojo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente los que sepan cómo perseverar hasta el fin serán salvos. La Biblia nos dice que nosotros debemos perseverar. Algo muy importante, vamos a leer Hechos 2:42. Leamos allá Hechos 2:42, por favor. ¿Cómo debo perseverar? Y esto es muy importante, aprender a perseverar de esta forma. Dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Escucha bien? ¿Perseveraban quiénes? A los que fueron bautizados. Dice que ese día 3,000 personas, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron cada día como 3,000, aquel día como 3,000 personas. Esas personas se les enseñó que tenían que perseverar de esa manera. Primero, en la doctrina de los apóstoles. Yo creo que un punto muy importante, y para mí es el punto número 1, es tener la doctrina de los apóstoles. Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso la doctrina es tan importante, pero no cualquier doctrina. Porque para perseverar, para ser salvo, tengo que estar en la doctrina de los apóstoles. Tengo que estar en esa doctrina. Recordemos que Pedro está diciendo aquí, o este relato de Lucas está diciendo aquí que 3,000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuándo? Pues del momento en que fueron bautizados. Y si tú no tienes este bautismo, pues no tienes la doctrina de los apóstoles. Recuerda que se debe perseverar para ser salvo. Y si no tienes este bautismo, no tienes la doctrina de los apóstoles, porque el bautismo es parte fundamental en la doctrina de los apóstoles. Pero les dice a estos varones hermanos, ¿qué haremos? Le preguntan. Pero les dice, pídanle perdón a Dios. Dejen que nosotros los bauticemos. Estoy leyendo la Biblia del lenguaje actual. Dejen que nosotros los bauticemos en el nombre del Señor Jesucristo, y Dios perdonará sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Dice el verso 41 que ese día 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia.
tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Y se añadieron al grupo de los seguidores de Jesús. Pero ¿quién los bautizaron? Los apóstoles. ¿Cómo los bautizaron? En el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, si tú no tienes el bautismo de la doctrina de los apóstoles, no estás perseverando en la verdadera doctrina que es para salvación. Doctrina significa enseñanza, didascalia. Doctrina, enseñanza, eso es una enseñanza. Y los apóstoles enseñaron que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Y así bautizaron. A los gentiles Pedro los bautizó en el nombre de Jesús. Pedro escribe en su carta o en Hechos de los Apóstoles, o Pedro narra este acontecimiento en Hechos de los Apóstoles. Verso 42 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen, está hablando de Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sabe qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová salvándonos. Y de aquellos que dieron los profetas que vendría, es Jehová. De ese dieron testimonio los profetas. Si usted lee, los profetas dan testimonio de Jehová, ¿no? Que Jehová es el que vendría, lo dice Zacarías, lo dice Malaquías, lo dice Isaías, Jeremías, lo dice Ezequiel, lo dicen los salmos. Jehová es el que vendría, él mismo vendría a salvarnos. El Salmo 130 dice, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay abundante redención con él, y él redimirá o él salvará a Israel de todos sus pecados. ¿Sí? Y cuando viniese, habría perdón de pecados en su nombre, y eso lo testifica la Escritura. Vamos a leer algunos textos. Por favor, yo le voy a pedir que vamos allá. Vamos a leer por qué de este dieron testimonio todos los profetas, y que solamente en su nombre habrá perdón de pecados. Vamos a leer, por favor. Voy a pedirles que vamos a leer algunos textos. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 25:11. Vamos a leer allá. Salmo 25:11, que nos dice, recuerde que el que vendría a Jehová, y el nombre de Jesús significa Jehová salva, Jehová salvación, Jehová es con nosotros. El nombre Jehová es el único Dios, y de ese fue el que dieron testimonio los profetas, el que vendría, y por eso hay perdón de pecados en su nombre. El Salmo 25:11 nos dice esto. Vamos a leer. Salmo 25:11, que nos dice así, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, porque ese es el único Dios en el cual, en su nombre, hay perdón de pecados. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Tremendo texto este. De verdad se los digo, tremendo texto. Salmo 79:9, vamos a leer qué nos dice allá. Salmo 79:9. Leamos. Mire, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Es en el nombre que hay perdón de pecados, es en el nombre que hay salvación. Por eso los apóstoles perseveraban en esta doctrina del nombre, que en ese nombre hay salvación y perdón de pecados, porque Jesús es el único Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el cual vendría a salvarnos. Entonces, por eso dice aquí que el que persevera hasta el fin será salvo. Tienes que perseverar en esta doctrina. Pero no solamente se quedaron allí. Los apóstoles confesaron que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Pero no cualquier Dios, es el único Dios. Pablo escribe, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Dios que dijo que vendría y habitaría entre nosotros se llama Yahvé o Jehová, Isaías 52:6. Zacarías 10:3, Dios visitará a su pueblo, Dios estará con su pueblo, visitará a su rebaño, estará con su rebaño. ¿Se observa? Entonces, por eso esa es la doctrina de los apóstoles. Y por eso Pablo confiesa que Dios vino y habitó entre nosotros, como él mismo lo dijo. Y dice que ese es el Señor, por lo cual salí de allí y no toqué lo inmundo y yo recibiré. Y lo dice el Señor, el cual es ese Dios que vino y habitó entre nosotros, el cual se llama Jesucristo. Y sería vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la doctrina de los apóstoles, en la cual usted tiene que perseverar. Santiago escribe, amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago 2:1.
Y en el capítulo 3, verso 9, texto griego, y en la Biblia textual, en la Biblia Septuaginta al español, en la Biblia de las Américas, en la Biblia, bueno, y en otras Biblias dice el capítulo 3, verso 9, con ella bendecimos al Señor y Padre. Esa es la doctrina de los apóstoles. ¿Sí mira? La doctrina de los apóstoles es que Jesús es Dios. ¿Pero cuál Dios? El único Dios, el Padre. Juan dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. ¿Quién? Otro Dios, otra persona divina. No, Juan dice, mira cuál amor nos ha dado. ¿Quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Quién fue el que estuvo en el mundo? El Padre. Tremendo eso. Tremendo esto. Mire pues, al cual el mundo no conoció fue el Padre, y fue el que él fue manifestado. Y sabéis que él fue manifestado para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. El que llevaría nuestros pecados, ¿sí? El que llevaría nuestros pecados, según Isaías 44, 43, vamos a leer, es Yahvé o es Jehová, el cual es el Padre para Isaías. Isaías 43, leamos allá. Por eso él es el que sería manifestado. Y para esto fue manifestado. Y sabéis que él fue manifestado para llevar o quitar nuestros pecados. Isaías 44, 24 dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo, dice aquí Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Escuche bien. Él es el que nos perdona, porque hay perdón de pecados en su nombre, por amor de él mismo. No era otro, en el cual se manifestaría. Isaías 40 dice que Jehová se manifestaría. Vos que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro, verso 9, vendrá Jehová el Señor, verso 10, Malaquías capítulo 3, verso 1 al 5, dice que Jehová es el que se manifestaría viniendo. Por eso Juan dice que el que se manifestó para llevar nuestros pecados fue el Padre, que estuvo en el mundo y el mundo no le conoció. Eso es doctrina apostólica. Y usted tiene que perseverar en esta doctrina si quiere ser salvo. Ser bautizado como bautizaron los apóstoles si quiere ser salvo. Porque el que persevera hasta el fin será salvo. Te pregunto yo y a ti, hermanos, hay hermanos en nuestra iglesia que no creen, no conocen, no tienen esta verdadera doctrina. Yo te pregunto, ¿están dudando todavía? ¿Será que estamos en la verdadera doctrina? Porque hay doctrinas de error, hay doctrinas de demonios, pero la doctrina de los apóstoles es que Jesús es el único Dios. Judas lo predica y lo dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, el Salvador es Jesucristo. En Judas 1:4, allí Judas dice que hombres entraron encubiertamente y pervierten esta gracia, a la cual están destinados para condenación. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Léalo en la Biblia pechita, en el texto griego. Niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y fue Él el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y quién fue ese? Fue el Jehová del Antiguo Testamento. Entonces Jesús es ese Jehová. ¿Se observa? Tremendo esto. Esa es la verdadera doctrina. Ahora, alguno me dirá, pero hace rato, entonces los apóstoles tienen mayor doctrina que Cristo. Porque dice que el que no persevere en la doctrina de Cristo, dice acá, primera de Juan. Hace rato no, entonces los apóstoles tienen mayor doctrina de Cristo. No, porque la doctrina de Cristo es la misma doctrina de los apóstoles. Recuerden que los apóstoles predicaron que Dios es uno. Dios es uno. Y que ese Dios fue el que ellos vieron, el cual habitó y anduvo entre ellos, el cual es Jesucristo, y que es el Padre. Y la doctrina de Cristo es la misma. Dice, capítulo 2, verso 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Entonces tenemos también que perseverar en la doctrina de Cristo. Pero es diferente a la de los apóstoles. No es diferente, es la misma. El que persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La misma de los apóstoles.
Dios es uno. Le preguntan al Señor, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aclara, le escribe, le dice, verdad maestro, has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él. Esa es la doctrina de Cristo. Pero Cristo no se quedó solamente allí. Él dijo que el que lo veía a él, veía al Padre. Que el que lo conocía a él, conocía al Padre. ¿Se observa? A mi Padre no conocéis. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. También a mi Padre conoceríais. Y a los discípulos les dicen que el que lo conoce a él, conoce al Padre. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto, dice Jesús. El que me ve a mí, ve al Padre. Porque el Padre sería visto, manifestado. Isaías 40 nos lo dice. Malaquías capítulo 3, verso 1 al 5. Vendría Jehová Dios manifestado. ¿Cómo sería manifestado? Pues en su gloria, siendo visto. Zacarías 9:14, Jehová será visto, como viniendo sentado en un pollino y animal de carga, ¿qué? A salvarnos, dice el verso 16. El Salmo 102, verso 16 dice que Jehová sería visto en gloria, ¿ya? ¿Y quién es Jehová? Es el Padre. ¿Y cuál es su gloria? La semejanza de un varón sentado en el trono, la semejanza de un hombre, según según Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28. Por eso Jesús dice que el que lo conoce, él conoce al Padre, que el que lo ha visto a él ve al Padre, porque él es Dios mismo manifestado, el Padre dejándose ver, el Dios invisible haciéndose visible. Esa es la doctrina de Cristo, que es la misma de los apóstoles. Un único Dios, un solo bautismo, que es en el nombre de Jesús. ¿Se observan? Bueno, pero entonces, ¿cómo más? Bueno, punto número 2, ¿cómo más debemos perseverar? Pues la Biblia nos dice en la oración. Hechos capítulo 1, vamos a leer Hechos capítulo 1, por favor. Segundo punto, debemos perseverar en la oración. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Perseverar en oración, mis hermanos. Pero aquí viene algo importante. ¿A quién le oramos? ¿A quién le oramos? Pues al único Dios que hay, a Jesús. Al único Dios que hay. Pablo escribe, dice, todo lo que hagamos sea de hecho, de palabra, hazlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Es decir, por medio de ese nombre. No es por medio de otra persona. Padre Santo, te agradecemos a ti por medio de la segunda persona de la Trinidad de Jesús. No, es por medio de ese nombre, porque el nombre del Padre es Jesús. Y eso nos lo dice allá Isaías capítulo 12, verso 2, para los que les gusta investigar. Isaías capítulo 12, verso 2, dice que Jehová es Yeshua en hebreo. Léalo, busque el manuscrito hebreo. Y allí dice Jehová es Yeshua. Por eso debemos dar gracias a Dios Padre por medio de ese nombre, porque Jehová es Yeshua. Isaías 60:16 dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo. El Salvador es Jesús. Por eso damos gracias a Dios Padre por medio de ese nombre. ¿Para quién debemos pedir? A Jesús. Y él mismo nos lo dice, perseverando en oración. Escuche bien, ¿cuándo? En todo tiempo, orando en todo tiempo. Es lo que nos dice la Escritura, orando en todo tiempo. La Biblia nos dice en Juan capítulo 14, vamos a leer allá lo que el Señor le dice a sus discípulos. Le dice, y todo lo que pidieres al Padre, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿quién lo hará? Yo lo haré. Ahora, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, recordemos que Jesús es la gloria del Padre. Eso es la gloria que viene del Dios único. ¿Y qué es esa gloria? Pues es la imagen visible del Dios invisible, Dios dejándose ver. Esa es su gloria, porque Dios, Jehová, sería manifestado en gloria, nacería en gloria. Isaías 40, versos 3 y 5. Jehová vendría en gloria. Salmo 102, verso 16. Jehová nacería en gloria. Isaías 60, 1 y 2. Reina Valera, versión antigua. Vendría en gloria, es decir, como un ser humano. Entonces Jesús dice, todo lo que pidieres. Ojo, hay algunas traducciones que no dicen el Padre, porque el texto griego no dice el Padre. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús es la gloria del Padre. Es decir, es Dios mismo dejándose ver.
Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿a quién debemos orar? A Jesús. No debemos orar a otro. No debemos orar a otro. No debemos orar a otro. Hay gente que se mata la cabeza. No, es que si le voy a pedir al Padre, entonces el Espíritu Santo se me puede enojar. Si le pido al Hijo, entonces el Padre y el Espíritu Santo se me enojan. No, todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. Porque Jesús es la gloria del Dios único. Por eso Él lo hará. No lo harán dos, ni lo harán tres. Él lo hará. ¿Y cómo hay que pedir? Hay que pedir en su nombre, Señor Jesús. Amado Dios, primeramente ser agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado. Agradecerle, la verdad que sí. Pero saber a quién se le pide es al único Dios, porque Jesucristo es el único Dios. No hay otro. Y a Él se dirige la oración. Nuestra oración se dirige a Él todo tiempo. La Biblia nos dice en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Mire lo que le decía, hay que perseverar en la oración, velando en ello con acción de gracias. Es decir, siendo agradecidos, dando gracias a Dios. ¿Sí mira? ¿Y a quién hay que orar? Pues ya dijimos, al único Dios que responde la oración, el cual es Jesucristo. Punto número 3. Esto sí es importante, mis hermanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 3. Y hay algunos que no han entendido esto. ¿Qué pues diremos? Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay algunos que todavía, y hablo con los hermanos de la iglesia del nombre, algunos que todavía siguen viviendo en el mundo, siguen divirtiéndose, siguen tomando placer en el mundo. Pero la Biblia me dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo sabemos que hemos muerto al pecado? Pablo lo dice. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿en qué nombre? En Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros a vosotros mismos, a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia. Así debemos perseverar. ¿Cómo? ¿En el pecado? No, como vivos delante de Dios, andando en una vida nueva, porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Aleluya. Hablamos de la doctrina de los apóstoles. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y en ese bautismo hemos resucitado en una vida nueva, agradable a Dios. Por lo tanto, ya no reina en nosotros el pecado. Hay hermanos que todavía viven fornicando. Hay hermanos que todavía viven mintiendo, robando, adulterando. Malos padres, malos esposos, malos hijos. Hermanos que todavía viven peores que un impío, de mal testimonio. Y leen, el que persevere hasta el fin será salvo. No, yo ya me bauticé, yo ya creí que Jesucristo es el único Dios, yo ya creí eso. No, yo estoy bien. No. Debemos perseverar en santidad. Presentaos pues todo vuestro cuerpo, espíritu y alma y cuerpo irreprensible, dice Pablo, hasta la venida en santidad, hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Eso qué nos indica? Obediencia. Escuche bien. Obediencia. Pablo dice en Romanos capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Observe bien, tremendo esto. Entonces, si usted vive según la carne todavía, fornicario, adúltero, en vicios, en borracheras, en orgías, en mentiras, robando, etcétera, etcétera, mal padre, mal hijo, mal esposo. Y cuando hablo de mal padre es que no le das, no respondes por tus hijos. Ah, no, yo sí respondo por mi hijo, pero los maltratas. Entonces, ¿eres buen padre? No. ¿Los maltratas? ¿Eres buena madre? No. No estás perseverando. Ajá. Sigues todavía en pecado. Yo no hablo del maltrato, hay que educar, hay que corregir, no maltratar. No, hombres que le pegan a sus mujeres, maridos que les pegan a sus mujeres, mujeres que maltratan a sus esposos. Hombre, eso no es de Dios. De verdad se los digo, eso no es de Dios. Todavía, como dijo Pablo, perseveraremos entonces en el pecado. ¿Están perseverando? Sí, pero en el pecado. Ojo con eso, hay que hacer morir las obras de la carne, hacer vivir las obras del Espíritu, crucificar la carne con las pasiones y los deseos y hacer vivir a Cristo en nosotros. ¿Que nos podemos equivocar? Sí, pero ojo, eso no quiere decir que tengamos una equivocación como medio para decir que entonces podemos vivir en el pecado. No, hay que amar, glorificar a Jesucristo en nuestra vida. Que la gente nos vea a nosotros y diga verdaderamente, en este vive Cristo. Por último, vamos a leer vamos a leer Santiago. Santiago habla de perseverar. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué lo dice? Dice que somos hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En esta palabra hay que perseverar. No siendo olvidadores, no siendo de esos que escuchan y solamente vamos a escuchar, no, hay que ser hacedores de la palabra. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿no? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de esta palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay que perseverar en esto, mi hermano. Perseverar en el bien hacer. Perseverar en que esta palabra more abundantemente en nosotros. More, viva. Recuerde que la palabra de Dios es viva. Que esta palabra viva en nosotros. Sí, que sea Cristo, el cual es la palabra, el Logos, viva en nosotros. Tenemos que hacerlo. Sí, señores, tenemos que hacerlo. Ahora, ya depende de usted. ¿Quiere usted perseverar? Para hacer salvo, pues tiene que hacer esto. Tiene que seguir estas 4 reglas de fe. Tiene que seguir estas 4 reglas. La doctrina, perseverar en la doctrina, perseverar en la oración, perseverar haciendo vivir en el Espíritu, no perseverando en las obras de la carne, y perseverar siendo hacedor de la Escritura. Que esta palabra viva more en usted. Y el que persevere en esto hasta el fin será salvo. Ahora, pregunto, ¿cuál de estas 4 reglas de perseveración te faltan a ti? ¿Cuál te falta? ¿Ah? ¿Cuáles te faltan? Bueno, yo te invito a que tomes nota y vengas y perseveremos hasta el fin. Solamente el que persevera hasta el fin alcanzará, llegará a la meta y obtendrá el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Solamente ese. Hay hermanos que se quedan rezagados en el camino. No, hermano, levántate.
Levántate tú que duermes para que te alumbre Cristo y vamos a llegar allá al final. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les bendiga a todos. Recuerde, apóyanos, por favor, llevando los libros. Necesitamos de su apoyo, mis hermanos, su apoyo económico para seguir predicando esta verdad tan grande. Apóyanos llevando los libros. Puedes llevar los libros La Unicidad, la única verdad es tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratados de unicidad, el libro Escatología 1. Puedes llamar al 318-436-0745. Si estás aquí en Colombia, allí puedes apoyarnos llevando estos libros, también económicamente. Y si estás en el exterior, más 57-318-436-0745. Recuerda que haciendo esto nos ayudas para que podamos seguir viajando, podamos seguir compartiendo, no solamente aquí en Colombia, sino también en otras partes del mundo, esta verdad tan grande a las personas que nos reciban, a las cuales vamos allá a llevarlos este discipulado, esta verdad tan grande. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.